Buenas noches, Valentina, Andrés, Valentina, miembro de la Dirección Nacional de Izquierda Autónoma, Andrés, coordinador nacional de Izquierda Autónoma. Bienvenidos a esta entrevista. Vamos a partir abordando el conflicto educacional. Ustedes son fruto del movimiento estudiantil, fueron ambos presidentes de la federación, ahí ganaron sus primeras portadas, y también Izquierda Autónoma ganó sus primeras portadas, y sin embargo hoy día el movimiento estudiantil, luego de una serie de eventos y de años de movilizaciones, está bastante deslegitimado. ¿Ustedes creen que correspondería ya cambiar el foco quizás hacia algo más pacífico y masivo como el tema de las AFP? Mira, quizá lo primero que habría que decir es que acá no es que uno esté escogiendo en cuál conflicto participa o no participa. Nosotros como organización política vamos a participar en todas aquellas luchas que efectivamente apunten a la construcción de una sociedad más justa, y especialmente aquellas que apunten a desmercantilizar los derechos básicos como una forma de expandir la democracia. Entendemos que hoy día de los principales flagelos que viven los ciudadanos en Chile es el endeudamiento, es la segregación, es la desigualdad que se produce por haber hecho de nuestros derechos básicos un negocio. Y por lo tanto la movilización por la AFP, pero también lo que hemos hecho en el conflicto de salud y por supuesto el conflicto educacional, entre otros, son conflictos tremendamente relevantes. Ahora bien, el conflicto educacional tiene una relevancia particular sin duda alguna, porque es el conflicto que ha sido más relevante para la sociedad chilena, y eso en las últimas décadas, digamos. Es el conflicto que más ha movilizado, que más ha organizado, que más ha puesto en jaque en general a una clase política que se ha caracterizado por su sordera a la hora de enfrentar los conflictos sociales, y por lo tanto la capacidad de ganar o no allí pone en buena medida en juego el carácter de la emergencia finalmente, tanto de los actores sociales que se han ido constituyendo en estas últimas décadas, pero también de las fuerzas políticas que somos fruto, como tú bien decías, de esos procesos de movilización. ¿Y cuáles son las voluntades que se debieran reunir para realizar una reforma educacional? Mira, yo creo que, así como un poco complementando también lo que decía el Andrés, el cambiarse o no de conflicto o de centralidad en nuestra acción, primero no es voluntad, sino que tiene que ver con las condiciones materiales y reales en las que, digamos, nos desarrollamos. Y en eso yo creo que hay un par de cosas que son fundamentales. Lo primero es que las fuerzas nuevas, digamos, las fuerzas políticas emergentes, nos constituimos al calor de esa lucha social, pero también de ella dependemos de alguna manera, en el sentido de que el éxito o fracaso de esa lucha también marca un precedente de cuán posible es hoy que fuerzas que provienen de los movimientos sociales puedan transformarse en alternativas de cambio. Y por lo mismo, según nuestro parecer, esas mismas fuerzas debiesen hoy articularse en función de buscar el éxito de una transformación en educación y no abandonar esa pelea porque, bueno, por todas las dificultades que hoy estamos viendo, que finalmente van cimentando también el camino para que se rechace un poco la idea de poder hacer transformaciones que la sociedad misma demanda. Bueno, detener eso, ¿qué impide entonces que se realice ¿cuál es el impedimento? Mira, yo creo que lo fundamental hoy en día, y nosotros lo hemos dicho como en reiteradas ocasiones, tiene que ver con que el debate público hoy no transparenta elementos que están detrás también de particularmente la reforma educacional en educación superior, que tiene que ver con los intereses que están totalmente relacionados, muy brincados, digamos, en la concertación, que hoy defienden que las cosas se queden tal como están e incluso profundicen un sistema que se ha basado en mercantilizar nuestros derechos, particularmente el derecho a la educación. Entonces, hoy que no se transparente, que no se devele un poco el ejercicio que nosotros hemos estado haciendo, transparentar, bueno, cuáles son los intereses de Pilar Armanet, los partidos mismos de la concertación, el PPD en particular, tiene que ver con que podamos debatir con ideas y no depender solamente de los intereses que ya están amarrados previamente. Bueno, ustedes han realizado una denuncia en relación a lo que mencionaba sobre los intereses que hay detrás del PPD. Inicialmente mandaron una carta para pedir una reunión, no los recibieron, se tomaron la sede y finalmente les concedieron una reunión con la directiva. Desde la concertación, fruto de esa maniobra, los acusaron de violentos, y desde la izquierda también, con un tono irónico, les criticaron diciendo que denuncian lo obvio y que con una carta no van a transformar el carácter de un partido, y que finalmente lo que perseguían era salir en televisión. Entonces, ¿qué fue lo que ganan con esta denuncia que realizaron hacia el PPD? Mira, la respuesta a la concertación es quizás bien predecible y es evidentemente una forma de esquivar el bulto, porque finalmente respecto al tema más sustantivo, que es cómo los intereses creados que tienen adentro, que bien comentaba Valentina, impiden el avance de una reforma efectivamente desmercantilizadora.
hay demasiada gente en la concertación enriqueciéndose con el negocio en la educación, hay demasiados también intereses creados entre la concertación y el empresariado, y finalmente las cúpulas de la concertación, y en particular del PPD, omiten ese tema y prefieren concentrarse en lo que les resulta más cómodo. Entonces, al respecto quizás no tiene sentido profundizar más. Quizás es más interesante la crítica que se hace desde la izquierda, y quizás es cierto que se denuncia lo obvio. Ahora, también es obvio que en Chile las pensiones son bajas, también es obvio que la concertación en general, y la derecha por supuesto, tienen intereses creados no solamente en educación, sino que también en las AFP, en el negocio de la salud, entre varios otros. Y por lo tanto, digamos, y quizás eso mismo es lo que reafirma que no basta solamente quedarse en la denuncia. Sin embargo, la posibilidad de avance de las demandas del movimiento estudiantil o de las demandas de las fuerzas emergentes tiene que ver con la posición propia, y tiene que ver también con la comodidad con la que juega la posición de aquellos que quieren conservar las cosas tal cual están. Y creo que en ese sentido es bastante evidente que hoy día la posición de los defensores del lucro, en particular al interior del PPD, es harto más incómoda que la que era hace pocos meses. Loret ha tenido que salir en varias ocasiones ya a explicar qué es lo que está haciendo en Chile y por qué supuestamente son una institución que no viola la ley, pese a que en Estados Unidos dijeron que sí son una institución con fines de lucro. A Pilar Almanet no se la ha vuelto a escuchar. La CUP, la Corporación de Universidades Privadas, que estaba justamente presidida por Pilar Almanet, que estaba ocupando una posición de vanguardia en algún momento en el debate, también ha tenido que retrotraerse. Entonces es bastante evidente que finalmente la posición de los defensores del lucro hoy día es más débil que la que era hace algunos meses, y eso, si bien no garantiza un avance de las demandas que queremos, y nada, digamos, ningún paso específico lo va a garantizar, por algo llevamos 40 años intentando ganar cosas, sin lugar a dudas que la posición en la cual hoy día están jugando esos actores hace algo más viable la conquista de ciertos elementos de mercantilizador en la reforma que la que teníamos hace algunos meses, y creo que eso hay que reconocerlo, y es un avance. Siguiendo un poco el camino del PPD, recientemente fue la encuesta CEP, arrojó resultados desastrosos para los actores tradicionales de la política, entre ellos los candidatos presidenciales, y eso gatilló la manifestación definitiva de Ricardo Lagos a favor de estar, o sea, disponible, digamos, para la presidencial. En este sentido, la izquierda se concentra en pasar cuenta del gobierno, de lo que fue el gobierno anterior de Lagos, con el CAE, el Transantiago, el Plan Auge, etc. Algunos se reúnen debajo de un genérico llamado a no más Lagos, a no a votar por Lagos, y otros llaman a enfrentar a los sectores conservadores, sumando fuerza a los sectores progresistas, a ratos incluso imaginando una suerte de tercer tercio, un polo de izquierda, entre comillas. ¿De qué se trata esta irrupción de Lagos y cómo la aborda Izquierda Autónoma? Mira, yo creo que lo que sucede con Lagos es que, bueno, yo creo que la reacción esperada un poco es la oposición a Lagos como un todos contra Lagos. Yo creo que primero hay que entender a Lagos como un representante de un esfuerzo de la concertación por recomponerse, poder volver, digamos, a armarse y tener algo de legitimidad para poder, digamos, mantenerse en el poder. Ahora, de hecho, lo que se ha visto de Lagos es que pareciera ser que él mismo reconoce ser una especie como de Lagos 2.0. Es decir, que un Lagos que dice, bueno, hay que escuchar a los jóvenes, hay que hacer transformaciones, bueno, hagamos algunas reformas, etc. Y que tiene que ver con la voluntad de poder volver a mantener el orden, digamos, que yo creo que una lectura así también debiésemos poder darle desde la izquierda, sobre todo en el sentido en que para poder ser alternativa de ello, primero no podemos solo ver que Lagos es el problema, sino que hay un problema más transversal y que lo hemos visto incluso en el gobierno de Bachelet, y que es un poco lo que hemos hablado, lo que hablábamos hace un momento, pero también de un gran desafío de que hoy la izquierda también tiene que transformarse en una alternativa real de solución y de propuestas, digamos, que pueda combatir efectivamente esa recomposición. O sea, no solo es Lagos el que vuelve, sino que también la posibilidad de que Lagos vuelva tiene que ver con que, por ejemplo, el fracaso de las reformas se está llevando adelante. O sea, hoy pareciera ser que hacer transformaciones es llamar al caos, sin soluciones, sin alternativas reales, y por lo tanto, bueno, que vuelva a lo viejo un poco, pero un poco lo viejo renovado, pero para que también vuelva al orden anterior. Yo creo que lo que se espera con eso es un poco más el orden, el salir del caos que existe. Y en eso yo creo que las alternativas de cambio debiésemos estar apostando a generarnos realmente como alternativa, y no solo como una permanente oposición, digamos, que no tiene viabilidad.
La política tiene sus tiempos y pareciera que la definición de este expresidente, viejo rostro de la Concertación, acelera los tiempos de las presidenciales y del debate presidencial, del debate que viene amarrado a eso. ¿Eso significa que se terminó el gobierno de Bachelet? Y en ese sentido, ¿en qué plano quedan las reformas en curso? ¿Ustedes son favorables a acelerar la discusión presidencial o creen que queda algo durante este gobierno? O sea, sin duda que queda algo, digamos, hay una reforma a la educación superior, que es la reforma quizás más esperada por la ciudadanía chilena en décadas, y que hoy día recién tiene un primer proyecto de ley que además es muy malo, y que es fundamental para las fuerzas de cambio poder transformarlo. Y no solamente eso, además está avanzando el tema constituyente, recién se aprobó una versión muy tijereteada del aborto en 3 causales, o sea, sin lugar a dudas que hay una serie de reformas que hay que salir a disputar, a enfrentar, porque hoy día está en juego finalmente que la agenda de reformas que alguna vez prometió Michelle Bachelet tenga al menos algunos elementos que efectivamente sean distintivos de lo que se ha hecho históricamente. Ya está claro que no se va a lograr un gobierno que cumpla con las expectativas que generó Michelle Bachelet, pero al menos que, por ejemplo, en educación la reforma logre reconstruir una red de educación pública mucho más importante, sigue en juego. Y eso es algo que no se puede abandonar en ningún sentido. Ahora bien, el desafío para las fuerzas emergentes, por lo tanto, va a ser doble. Porque mientras eso sigue ocurriendo y no se puede dejar de lado, por supuesto que la agenda presidencial va a empezar a ocupar parte de la agenda y vamos a tener que saber también enfrentarla. Bien lo decía Valentina. Quizás la mejor forma de enfrentar esta restauración conservadora, quizás que significa Ricardo Lagos, es pelear por la reforma. Pero hay que entender también que no más Ricardo Lagos, como bien lo decías tú en un primer momento, tiene que derivar en uno más concertación, porque finalmente no más concertación es una condición necesaria para no más mercado de nuestros derechos. Entendiendo que hoy día la nueva mayoría también es básicamente una concertación 2.0, y en ese sentido hoy día la única posibilidad que tenemos es saber enfrentar ambos escenarios, pero entendiendo que no son dos escenarios paralelos, sino que se entrecruzan, y justamente se entrecruzan en la disputa por el sentido, o al menos por ciertos elementos fundamentales de la reforma. Ya, pero ok, Izquierda Autónoma se plantea una crítica, se plantea un reclamo, se plantea calle, pero ¿cómo abordan, por ejemplo, el proceso de las elecciones municipales? Porque pareciera que se quedaron abajo del proceso y de la discusión de las elecciones municipales. El resto de la izquierda y una serie de organizaciones se está articulando y organizando en torno a esto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Ustedes se quedaron abajo de esa discusión? ¿No les interesa? ¿Están abajo de este frente amplio que se ha planteado? Mira, la verdad, a ver, yo creo que primero aclarar que nosotros sí estamos disputando las elecciones municipales. De hecho, vamos en corral a la alcaldía con Rociel González, dirigente del sector, sobre todo de las luchas socioambientales, la pelea de No Más Chip. Y en Tomé, que vamos a la concejalía con Aníbal Navarrete, también dirigente de las luchas socioambientales contra Octopus, y también de la lucha por, la carrera docente, que el año pasado sobre todo tuvo una gran agitación y a nivel nacional, no solo. ¿Él es profesor? Él es profesor, dirigente del Colegio de Profesores también allá en la región. Entonces, primero aclarar eso, pero también aclarar de que para nosotros, por lo menos la elección municipal y las elecciones en general, también forman parte de una lucha un poco más amplia, no es una lucha por sí sola. Y en eso mismo, también que ellos mismos sean representantes de las luchas sociales, que provengan más de la lucha social que es solo de Izquierda Autónoma, nos parece relevante, porque de esa manera también nos vamos constituyendo como fuerzas que viabilizan también las experiencias y las demandas de la sociedad, y por lo tanto, bueno, la apuesta municipal un poco se fija en eso. También creemos que eso tiene que marcar la apuesta parlamentaria. Y respecto a lo que se está haciendo desde otros sectores, desde otras fuerzas políticas, primero, esto como del Frente Amplio, yo creo que primero hay que desmitificarlo un poco. Primero porque es más un titular de la prensa que algo que realmente esté formado, las mismas fuerzas que muchas veces la sitúan en el Frente Amplio lo han mencionado, pero también porque hoy pensar en un Frente Amplio es un desafío mucho más grande que solo las fuerzas de izquierda, además sobre todo como todas provenientes muy de la lucha estudiantil, sino que hay que pensar en una apuesta amplia real, que convoque a la sociedad, que
no nos represente solo a nosotros, sino que efectivamente represente a diversas luchas sociales, demandas de transformación, y que por lo tanto apueste a ser una alternativa real para la sociedad y no una alternativa real para nosotros, digamos. Perfecto, eso es una buena idea, pero eso no está planteado en el escenario hoy día. Eso no es el escenario que tenemos a propósito de las municipales. Es la apuesta que están anunciando ustedes para las parlamentarias. ¿De qué se trata eso? Mira, acá hay que entender en el fondo esto en dos plazos distintos. La articulación de un frente amplio, de una alternativa política para el país que se conforme como una alternativa de gobierno, con un proyecto de sociedad nueva, cuajado, madura, es una cuestión que va a tomar años, digamos. O sea, no hay ningún proceso de constitución política que sea sustantivo, que sea profundo, que tenga carácter histórico, que se haga de un día para otro, y tiene que ver también con los ritmos de la sociedad. La sociedad chilena, digamos, se demoró casi 20 años en poder despercudirse del trauma de la dictadura para poder volver a movilizarse con suficiente fuerza y masividad durante la transición, digamos. Y ese es un proceso que, claro, sin lugar a dudas se ha venido acelerando, pero aún así va a seguir tomando un tiempo poder cuajarlo hasta un proyecto de emancipación mucho más importante. Sin embargo, a largo plazo se va jugando, por supuesto, la coyuntura, no es una cuestión solamente ideal, sino que se construye materialmente en el día a día, y en concreto, por supuesto, que hay una coyuntura que es relevante, que son las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales, y especialmente las parlamentarias, porque las parlamentarias dan la posibilidad de que se proyecte una nueva camada de dirigentes que provengan efectivamente de las luchas sociales y que puedan apostar al Parlamento. Eso va a requerir mucha amplitud, mucha unidad, pero no solamente eso. Digamos que la izquierda ya tiene bastante experiencia en juntarse y en participar testimonialmente de los procesos electorales, dejando muy poco de aprendizaje o muy poco de construcción. Si el próximo año tenemos como un desafío fundamental el poder construir una bancada parlamentaria que pueda hacer un peso específico en la pelea por los derechos sociales, que yo diría que finalmente el objetivo fundamental del próximo periodo político, si es que el objetivo, como te decía, es lograr conquistar una bancada, entonces además de unidad y amplitud va a haber que encarar el escenario con mucha responsabilidad, con mucha generosidad, fundamentalmente con vocación de ganar y no solamente de competir. Saber definir ejes prioritarios programáticos, saber definir distritos, candidatos prioritarios, es decir, ejecutar, juntarse, diseñar un plan para enfrentar las elecciones que permita que efectivamente, como fuerzas emergentes, tengamos una posición mucho más importante que la que hemos tenido estos últimos 4 años en la discusión política nacional. Ustedes llaman a la conformación de una bancada parlamentaria por los derechos sociales. Sin duda alguna. Esa es su política. Perfecto. ¿Y cómo, bueno, de partida eso no está articulado? ¿Y cómo enfrentaría un frente amplio que quiere constituir una bancada por los derechos sociales, etcétera, sin una cabeza, sin un candidato a presidente? Mira, yo insistiría con la diferencia que plantea Andrés. Un frente amplio va a requerir de un proceso largo, y porque significa, insisto, en que, claro, aquí se necesita unidad política, unidad, digamos, de las fuerzas políticas, pero también se va a requerir una amplitud social importante, y eso implica actores sociales que están en constitución todavía, implica pensar en una cuestión un poco más compleja que el proceso de los 4 años que te va marcando, digamos, las elecciones presidenciales, sino que también cómo nos transformamos en alternativa de cambio para la sociedad, que nuestras familias, que la gente común y corriente hoy también confíe, digamos, en estos proyectos y no seamos solo proyectos de un sector minoritario, que yo creo que es un gran desafío para la izquierda, poder convocar a la sociedad que hoy todavía confía en gran parte de la concertación, muchos decepcionados de la concertación. Creo que también hay que poder hablarle a esos sectores, y por lo tanto lo vería en tiempos distintos. Ahora, para el próximo periodo presidencial particularmente, mira, yo creo que si se tiene o no un candidato a presidente va a tener que ser parte de la discusión y de los desafíos que nos pongamos. Nosotros por lo menos planteamos de que el objetivo de una bancada por los derechos, digamos, tiene que ser primero ganar. Y no solo que no sea una cuestión testimonial, y por lo tanto eso significa que nosotros ponemos, digamos, a disposición a la gente que sea necesaria, así como ojalá esperamos que todos quienes puedan estar en este mismo objetivo lo hagan así, y poder tener, digamos, una idea central de disputar la garantía de derechos. Ahora, si eso va a requerir o no un candidato a presidente para poder articularse, bueno, yo creo que es parte del debate que tenemos que tener y también de las opciones que existan para que eso se pueda ejecutar, digamos.
Perfecto. Quería agradecer a ambos, Valentina Saavedra, miembro de la Dirección Nacional, Andrés Fielbaum, coordinador nacional de Izquierda Autónoma. Esperemos volver a vernos y a saber de vuestra organización. Muchas gracias. Felicitaciones por el espacio. Muchas gracias.